No existe el cuento sin el silencio. Lo interesante de contar una historia es que alguien la escuche. Pero a veces tengo muchas palabras atrapadas. Los grandes hacen mucho ruido y no puedo soltarlas. Digo cosas, pero no me escuchan. Están presos de sus historias. No me miran. Parece que lo que yo tengo que decir no es importante. No existe el cambio sin el silencio. Pero para construir un mundo igual, nuestras palabras deben ser escuchadas. Hagamos revolución, pero en el corazón, con derecho y por derecho a la razón. Todo con libertad, pero con educación, por los derechos de igualdad. Trabajemos en unidad para garantizar tus derechos, mis derechos y el de los demás. Hay que construir una sociedad sin violencia, incluyente, todo en equidad. Oh, 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 oh. Este es un mensaje del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Ambato. Juntos construimos Ambato, la gran ciudad. ¿Adolescentes qué significa? Pues bueno, adolescentes es la edad en donde que no somos ni niños ni jóvenes y mucho menos adultos. Pues sí, así somos, pero por ahí el otro día escuché que la edad del burro. Pues sí, a veces se nos zafa un poquito la tuerca, pero estamos aquí gustosos con ustedes. Así es, mi querida Miche, somos 5 adolescentes quienes estaremos acompañándoles todos los jueves de 2 a 4 p.m. por Demo Comunicando Derechos y a través de www.ccpda.ambato.gov.es. Así que nos vamos a presentar, mi estimada Miche. Cuéntanos un poco más sobre ti. Pues bueno, con muchísimo gusto, Cami. Soy Michelle Bustos, tengo 17 años, vivo aquí en la ciudad de Ambato. Soy la presidenta del Consejo Consultivo de Adolescentes, estudio en la unidad educativa Teresa Flor y estoy encantadísima, primeramente, de poder ver acá a los chicos del Consejo Consultivo en un crecimiento personal y como segundo, poder compartir con ustedes esta nueva etapa. También en nuestro set tenemos a Aaron Yazakama, quien nos va a contar un poco más sobre él. Mi nombre es Aaron Joseph Yazakama Kuji, tengo 13 años y soy el vicepresidente del Consejo Consultivo de Niños y Adolescentes y que la pasen bien. Gracias. Procedemos con nuestro querido Tendenza. Cuéntanos un poco más sobre ti. Hola amigos, amigas, yo soy Tendenza Jucán, estudio en la César Augusto Salazar Chávez. Nací en el Oriente, en Morona, Santiago, viví un tiempo en el Puyo y vine aquí a Ambato para tratar de cumplir mis sueños. Soy el vocal número 1 del Consejo Consultivo de Adolescentes. Gracias. También tenemos a nuestra querida China, Alison Lor, quien nos va a comentar un poco más sobre ella. Hola, ¿qué tal a todos? Yo me llamo Alison Pitiur, tengo 14 años, estudio en la unidad educativa César Augusto Salazar Chávez. Represento a la Fundación Granja Don Bosco. Me gusta jugar fútbol y me gusta bailar.
Y quien les hablo yo, Camila Guerrero, tengo 15 años, estudio en la unidad educativa Luis de Martínez Agropecuario, voy a segundo de bachillerato, me gusta mucho leer, bailar y pasar tiempo con mis amigos. Soy secretaria del Consejo Consultivo de Adolescentes y les estaré acompañando todos los jueves. Queremos extender nuestros agradecimientos a la Municipalidad de Ambato y al Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, al doctor Javier Altamirano y al señor Cleve Peñarriera, y por darnos este espacio para alzar nuestra voz. Gracias. Así es, China. Es por ello que no se olviden de seguir conectados con nosotros, su Consejo Consultivo, que estaremos con ustedes, como lo dijo Cami, cada jueves. Y no se olviden de seguir nuestra página de Facebook, Demo Comunicando Derechos. Pues estaremos viendo sus comentarios y preguntas en la página de Facebook, que estamos en live justo ahora. Y pues sí, ahora sí a lo que vinimos. Luego de todo este proceso de que ya nos conocieron, saben quiénes somos y para qué estamos acá, pues el día de hoy es el primer año que se conmemora en Ecuador una fecha muy importante, como lo es el Día de la Lucha contra la Violencia Sexual. Así es, Cami. Así es, Cami, esa fecha es por la violencia sexual y todas formas de violencia y actos que vayan en contra de la integralidad son actos desagradables. Pueden ocurrir en familias o en aulas o en la realidad devastadora. Afecta a niños, niñas y adolescentes a nivel nacional. Las aulas son uno de los pilares fundamentales en los que se sostiene el sistema protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Es por ello que hemos invitado a la señora Patricia Escobar. Ella es coordinadora del colectivo independiente de derechos humanos y nos comentará sobre el caso que hizo que Ecuador conmemore esta fecha. Bienvenida. Muchísimas gracias. Qué honor, chicos y chicas, estar con el Consejo Consultivo de Adolescentes del Cantón Ambato. Mientras les he estado escuchando, ustedes me han permitido rememorar el año 2003 en el que participaron los que ahora ya son jóvenes. Son jóvenes como la Viri. Y cuando tenían 8, 9, 10, 11 años, estuvieron participando en el municipio, en el Consejo Municipal, exigiendo que se apruebe la ordenanza del Sistema de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Y en ese proceso justamente se logró, en el 2006, si no me equivoco, Vivi, que se apruebe la primera ordenanza de este Sistema de Protección Integral, y ahí se garantizó que funcionen los consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes, porque así surgió este sistema de protección. El sistema de protección de niñez y adolescencia. Y cómo me alegra verlos aquí, porque el hecho de que estén en este programa significa que ustedes estuvieron ya en varios procesos de organización y estuvieron alzando su voz para que sus derechos se cumplan. Y que este primer programa se lo realice para defender los derechos de las adolescentes, de las niñas, por un caso que el Estado ecuatoriano fue sentenciado desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado ecuatoriano tiene una responsabilidad internacional por no proteger a las niñas y adolescentes en el ámbito educativo. El caso de Paola es un caso emblemático que nos llama la atención a las niñas y a los adolescentes, a los padres y madres, a los maestros y maestras, a los médicos y a las doctoras de medicina, al personal de justicia, que no hicieron nada para proteger a esa niña de 14 años. Desde que tenía 14 años, Paola Albarracín fue acosada y abusada sexualmente por el vicerrector. Cuando Paola tenía 14 años empezó a bajar las notas, tenía bajas notas académicas. Y con una chica tan responsable empieza a buscar ayuda
para que esas notas mejoren. Y entre la ayuda que va a solicitar, solicita al vicerrector de la institución educativa. Y el vicerrector, ¿qué es lo que le dice? Para ayudarte, tienes que tener relaciones sexuales conmigo. Y empieza el acoso. Y hasta que abusa sexualmente de Paola. En el 2002 la madre le lleva a la unidad de salud porque tenía intoxicación con el fósforo blanco y murió. Porque cuando ella pidió ayuda, nadie la ayudó. Cuando le informa al vicerrector que está embarazada, ¿qué es lo que hace? Le dice, tienes que abortar. Y le lleva donde el médico de la institución. Y el médico de la institución también la acosa e intenta abusar sexualmente de Paola. Cuando se supone que las personas de la institución educativa, que son las que tienen que protegerle, violentaron su cuerpo. Este es el caso que nos reúne en la mañana de hoy. Y por supuesto que me da mucho coraje. Porque ninguna niña, ninguna adolescente tiene que ser violentada. Absolutamente todas las niñas, las adolescentes, tienen que ser protegidas. Y en las instituciones educativas, las personas que son llamadas a protegerles tienen que hacerlo, tienen la obligación de hacerlo. Cuando la mamá de Paola se dirigió a las instancias correspondientes a buscar justicia, ¿qué creen que hicieron? Nada. Y en el 2008 el caso prescribió, es decir, se cerró, porque consideraron que no habían pruebas, porque consideraron que era un caso en el que no tenía que hacerse nada más. Y la mamá de Paola se dirigió hasta el centro, al CEPAM, en Guayaquil, el centro de estudios, el que garantiza los derechos sexuales y reproductivos, y buscó ayuda en el CEPAM. Y con el CEPAM se dirigieron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica para buscar justicia, esa justicia que no hallaron aquí en el Ecuador. Y luego de todo el proceso, les voy a leer lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos da en la sentencia de junio del 2020. Entonces, en junio del 2020, es decir, el año pasado, recién, el año pasado, hablamos de 18 años tuvo que pasar Paola para que encuentre justicia, ya después de muerta. Pero luchó el CEPAM conjuntamente con su madre. Y en junio del 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordena al Estado ecuatoriano que publique en el plazo de 6 meses, contado a partir de la notificación de la sentencia, en un periódico con letra legible. En resumen, este resumen oficial también tenía que publicar en los diarios de mayor circulación. Pero también le ordenó al Estado ecuatoriano que la sentencia en su integridad esté disponible por 1 año en el sitio web oficial del Ministerio de Educación. Y el Estado ecuatoriano tiene que ir informando cada vez que cumpla con estas obligaciones, estas resoluciones que la sentencia le ordenó, tiene que ir informando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y por qué estamos hoy aquí? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado ecuatoriano que en un plazo razonable declare un día oficial de lucha contra la violencia sexual en las aulas, mencionando en el nombre de dicho día de manera explícita el fenómeno de la violencia sexual contra niñas
y niños en el ámbito educativo. Por eso hoy, 14 de agosto, es el primer año que ha convocado en el Ecuador a miles de niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, instituciones. Desde el 11 de agosto se están realizando eventos de este tipo a nivel nacional para visualizar la problemática que existe en el ámbito educativo, para visualizar la falta de atención integral del Estado ecuatoriano cuando una niña, cuando una familia va a pedir ayuda. El motivo de la reunión de hoy es para recordarles a todas las personas que nos están escuchando, las personas que nos están mirando, que cuando tengamos un caso de estos, busquemos ayuda inmediata. Y a ustedes, niñas, niños y adolescentes, si están sufriendo algún tipo de abuso, de acoso, busquen ayuda, conversen a la persona en la que más confían. Pero por supuesto, los adultos y las adultas, a veces se nos es difícil creer que esa persona adulta en la que se confía, esa persona a la que conocemos, pueda realizar estos actos que no deben hacerlo. Y hay personas adultas que no les creen a los niños, niñas y adolescentes. Ustedes que nos están escuchando, si alguien no les cree, busquen a otra persona. No se queden callados y no se queden calladas. El objetivo de este sistema de protección integral que surgió con la aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia en el 2003 es para que los niños, niñas y adolescentes sean felices y ninguno sea violentado. Lastimosamente en el 2017, en el 2018, en el 2019 fueron los años en los que más violaciones sexuales se dieron aquí en el Ecuador. Esos niños, esas niñas y esos adolescentes requieren la intervención inmediata del Estado ecuatoriano. Y al hablar del Estado ecuatoriano hablamos de todos los ministerios. Al hablar del Estado ecuatoriano no es simplemente una imagen, no es una letra, no. Son las instituciones estatales las que tienen la obligación de dar esta atención. Y que el día de hoy, que es 14 de agosto, que no se vuelva a repetir, las violaciones. El Estado ecuatoriano está cumpliendo con la sentencia, son 14 resoluciones que tiene que cumplir, está cumpliendo. El día de ayer igual tuvimos la oportunidad de participar en estas intervenciones a nivel nacional que lo han estado realizando. El día jueves igual el Consejo Nacional Intergeneracional realizó un evento a nivel nacional, ayer fue a nivel provincial, que se lo realizó igual con el gobierno provincial, y hoy estamos con el Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Ambato. Entonces, todos estos eventos es para visualizar que el 14 de agosto no se puede volver a repetir, y que cuando alguien conozca, si usted está sufriendo acoso, abuso sexual, inmediatamente avise a alguien, no se quede callado, hay que parar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Conversando a una persona con la que se tiene mucha confianza. Si esa persona no le cree, busque a otra persona. Seguro que alguien más le va a creer, busque a otra persona. No sé si me pueden hacer preguntas, que creo que estoy solamente yo hablando. ¿Cuáles cree usted que debieron ser las medidas en tomar en primera instancia cuando recién se dio a conocer el caso? Cuando la mamá de Paola se dirige, eso de acuerdo a todo lo que hemos podido leer en cuanto al CEPAM, porque cuál es la institución que apoyó, que estuvo ahí permanentemente. De acuerdo a lo que nos informaba el CEPAM, la madre va a las instancias correspondientes y no le prestan ayuda. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer inmediatamente la Fiscalía? Abrir el proceso, investigar,
Y lo que se tiene que hacer, o sea, absolutamente todas las instituciones públicas y privadas, lo que tienen que hacer es erradicar de su práctica, de su día a día, los estereotipos de género. Porque en este caso, en el proceso que ya abrieron y que luego en el 2018 dijeron no, ya no pasa nada y se cierra, en todo ese proceso los estereotipos de género estuvieron presentes. Es decir, Paola era la culpable. Eso es lo que decían, ¿no? Es lo que decían. ¿Quién le sedujo al vicerrector? Si el vicerrector es una pobre persona tan linda que estaba sentadito en su escritorio y no hacía nada. ¿Quién le sedujo? Fue Paola. Eso es lo que decían. Entonces, la seducción fue la herramienta, en este caso del agresor, del perpetrador, para decir que Paola fue la que le sedujo y por tanto él no es culpable. Él no cometió ningún delito porque fue Paola la que le sedujo. Y en las relaciones sexuales con personas adultas no hay consentimiento. Los niños, las niñas, los adolescentes no pueden consentir una relación sexual con una persona adulta. Y eso es fundamental. Ustedes que nos están mirando, ustedes que nos están escuchando, no hay consentimiento. Y esto es lo que adujo. Y lastimosamente, en muchos de los casos que llegan a la fiscalía, que denuncian, eso es lo que aducen los perpetradores y también las personas que van a dar los testimonios. Y también en este caso de Paola, lo que nos comentó en el proceso, nos han comentado en este proceso que hubo, eso es lo que iban a decir, eso es lo que iban a dar el testimonio las personas a favor del vicerrector y no fueron a dar a favor de Paola. ¿Y qué es lo que iban a decir las personas? Iban a decir justamente que esa es la que les sedujo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que exigir que las instituciones estatales, se tiene que exigir que las instituciones privadas cumplan con su rol. Lo que me decía, la pregunta que me decía, ¿qué es lo que se tenía que hacer? Primero, atender desde el enfoque del principio del interés superior del niño. El principio del interés superior es fundamental que las instituciones públicas y privadas, que la fiscalía lo aplique. ¿Y por qué en junio del 2020 tenemos esta sentencia a nivel internacional? Porque ninguna de las instituciones cumplió con su rol. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Las instituciones tienen que cumplir con su rol. Y las personas que estamos desde fuera, tenemos que exigir, ya no únicamente la cultura de la denuncia, porque ya se denuncia. ¿Y cuántas veces nos han indicado? Las denuncias se quedan ahí. Lo que pasó en el caso de Paola en el 2008 se cerró. Pero ahí tenemos que cada uno de nosotros y nosotras empezar con la cultura del exigir a las instituciones que cumplan con su rol. ¿Qué es lo que tienen que hacer las instituciones? Tienen que aplicar el principio del interés superior. Ya no tienen que practicar estos estereotipos de género en el que justifican la violencia sexual. Siguen aplicando, siguen fortaleciendo estos mitos de la violencia sexual. Entonces, las instituciones tienen que dejar de practicar los estereotipos de género, tienen que garantizar la aplicación del principio del interés superior del niño, y hablamos que el principio del interés superior es hasta los 18 años, y nosotros y nosotras tenemos que empezar a practicar la cultura de la exigibilidad. La cultura de la denuncia ya se lo ha hecho, y hemos estado viendo también en las estadísticas que la Fiscalía nos ha entregado. Las denuncias están, pero hay muchísimos casos, miles de casos como el de Paola, que prescribe y no pasa nada. Entonces ahí viene la cultura de la exigibilidad. Les invito, amigos, amigas, que nos están mirando, que nos están escuchando, que tenemos que empezar a practicar la cultura de la exigibilidad. Exigir a cada institución del Estado que cumpla con su rol. Muchas gracias, mi querida Patricia.
En el caso de que pasara con alguien muy cercano o simplemente tenemos dudas o sospechas en el ámbito legal, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería el primer paso? A ver, yo siempre he creído en los organismos que se logró crear en Ambato y a nivel nacional. Fue una lucha fuerte para que el sistema de protección integral funcione aquí en el Cantón Ambato. Fuimos como 20 instituciones públicas y privadas que nos reunimos para que el municipio financie el sistema de protección con el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Yo sé que cuando hay un caso de delito sexual hay que acudir a la fiscalía. Entonces, lo primero que hay que hacer es acudir a la fiscalía. Cuando hay un caso de violencia sexual hay que acudir a la fiscalía. Pero siempre recomiendo que acudan a la Junta de Protección de Derechos, porque la Junta fue creada justamente para acelerar los procesos y para no esperar 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 año y que se atienda un caso. Entonces, al acercarse a la Junta, el personal de la Junta tiene la obligación de igual remitir y garantizar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean restituidos. La Fiscalía es la instancia en la que recibe los casos de delito sexual, pero si ustedes tienen a la Junta de Protección de Derechos, es decir, a el edificio del municipio que esté cerca, ¿no?, acudir a la Junta de Protección de Derechos, es lo que tenemos que hacer, buscar ayuda. Lo otro, es fundamental conocer también el proceso para no revictimizar a la víctima. Un certificado de un consultorio médico particular no le sirve en el proceso. Entonces, tenemos que conocer que hay que llevarle a las salas de primera acogida de los hospitales. Vamos a la unidad de salud del Ministerio de Salud para que ellos apliquen el protocolo que tienen ya y que saben qué hacer en el caso de violencia sexual, para que no tengan que nuevamente realizar el examen médico al niño, a la niña o al adolescente. Imagínense lo que significa ser violentada sexualmente y que le revisen en un consultorio médico particular. Ese examen no les sirve ya en el proceso de investigación, en el proceso de la Fiscalía. Lo que tienen que hacer es ir a la unidad de salud del Ministerio de Salud Pública y ellos ya tienen el protocolo y tienen la obligación de cumplir con ese protocolo. ¿Para qué? Para que ya tengan las muestras, para que vayan archivando todas las pruebas y eso luego entregan en el proceso que se da en la Fiscalía. El Ministerio de Salud, el personal de salud también sabe que tiene que aplicar la profilaxis en caso de violencia sexual a las niñas y adolescentes, que les den la pastilla, la atención emergente para que no se produzca un embarazo por la violencia sexual. Entonces tienen que darle la anticoncepción oral de emergencia para que no se produzca un embarazo y disminuir los problemas con las niñas y adolescentes. Entonces, lo primero, urgentemente, si se requiere atención médica, unidad de salud del Ministerio de Salud Pública, exigir que se aplique el protocolo que el Ministerio de Salud tiene y sabe que tiene que hacer para que no vayan otra vez a hacer los exámenes, y la Fiscalía. ¿Conoce usted las leyes o artículos en los que nos podemos basar para exigir justicia? Bueno, yo no soy abogada, pero desde siempre he trabajado con los derechos humanos y los niños, niñas y adolescentes tienen el Código de la Niñez y Adolescencia para exigir que se cumplan sus derechos. Absolutamente todo el Código de la Niñez y Adolescencia es el articulado que garantiza que sus derechos sean cumplidos. Y simplemente sienten que está siendo vulnerado un derecho, corren a la Junta de Protección de Derechos. Si son estudiantes,
al DC, a los DCs institucionales. Los DCs institucionales de las instituciones educativas tienen protocolos que seguir. Ellos ya tienen igual estos protocolos, porque una de las resoluciones de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente obliga al Ministerio de Educación que tenga rutas y protocolos reales para que sean protegidos los niños y niñas en el ámbito educativo. Entonces, si ustedes son estudiantes y están cerca de la institución educativa, corran al DC y ellos ya saben qué hacer, o a su docente tutor. Hay que ir. La Constitución de la República del Ecuador es nuestra ley máxima, y en la Constitución de la República del Ecuador nos están indicando en el título 2 de los derechos humanos, ahí tenemos absolutamente todos los derechos. Y en la Constitución de la República, en ningún derecho nos dice los niños, niñas y adolescentes tienen que ser violentados sexualmente, en ninguno. Por tanto, la Constitución de la República es nuestra primera ley, y con esa Constitución, ahí están los articulados, podemos dirigirnos a cualquier institución y exigir que se cumplan nuestros derechos. El Código Orgánico Integral Penal es el que tiene todos los procesos para sancionar a los perpetradores sexuales. Ahora, con la ley contra la violencia a la mujer, también tenemos muchísimas leyes. Lo que tenemos que hacer es dirigirnos a las instituciones para exigir que cumplan su rol. ¿Y cuánto tiempo tuvo que estar luchando la mamá de Paola para que para hacer justicia? Miren lo que nos comparte el CIME, ¿no? Después de 18 años, son 18 años, después de 18 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado del Ecuador por no proteger el derecho a la vida, a la integridad, a la educación de Paola. Este es el primer caso de violencia sexual en el contexto educativo que falla la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se logró esta victoria para que la familia de Paola obtenga justicia y reparación, y que ninguna niña latinoamericana repita su historia. No es solamente para el Ecuador, es para todas. Entonces, fueron 18 años que estuvo luchando y que tuvo que acudir a una instancia internacional. Y miren, y a propósito de esto, las personas que nos escuchan y que nos miran, si en el Ecuador no logramos obtener justicia, este caso nos enseña que tenemos que irnos a Costa Rica, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a exigir justicia. Llegó la justicia. Y no únicamente el Estado ecuatoriano tuvo que publicar la sentencia en los periódicos, no únicamente tiene que estar por un año en la página web del Ministerio de Educación, no únicamente tiene que crear este Día Nacional para recordarnos a todos y todas que ningún niño, niña o adolescente tiene que ser violentado sexualmente. También tuvo que pagar económicamente a la madre y a la hermana de Paola y a la institución que acompañó y que fue hasta Costa Rica para buscar justicia. También fue. La sentencia también incluye el pago económico. Y aparte de esto, la restitución de derechos, la reparación, que no solamente es económica, sino también el tratamiento psicológico, que le obliga a la sentencia a la madre y a la hermana por todo el proceso doloroso que tuvieron que vivir. También el Estado ecuatoriano tiene que garantizar que reciban un tratamiento psicológico. Si usted hubiera estado en la posición de la madre de Paola, ¿hubiera llegado a las mismas distancias? Se ha trabajado mucho para que ningún niño, niña y adolescente sufra violencia. Y lastimosamente en el Ecuador tenemos las estadísticas que nos demuestran que miles de niños, niñas y adolescentes sufren esta violencia. Mi papel es difundir justamente a dónde podemos acudir, estar ahí. Ya.
Agradecemos a Patricia Escobar por acompañarnos en este día con su valioso conocimiento. Y amigos, es hora de nuestro primer corte comercial. Regresamos con más después de esto. Somos Muchísimas Generación gracias. Z. Vamos con un cover de la canción Solo de Demi Lovato. No se despeguen, somos Generación Z. Inicio de espacio publicitario. Demo, comunicando derechos. No existe el cuento sin el silencio. Lo interesante de contar una historia es que alguien la escuche. Pero a veces tengo muchas palabras atrapadas. Los grandes hacen mucho ruido y no puedo soltarlas. Digo cosas, pero no me escuchan. Están presos de sus historias. No me miran. No existe el cambio sin el silencio. Pero para construir un mundo igual, nuestras palabras deben ser escuchadas. Fin de espacio publicitario. Trabajamos por tus derechos. Abrazo al adolescente Henry y muchos saludos. Igual yo también le mando saludos a todos los que me están viendo y muchos abrazos para todos. Cristian Colal igual dice: Henry, un abrazo grande, deseo que desde el Puyo. Bueno, yo le mando aquí también un abrazo desde Ambato, que pase bien. El más famoso. Ok, agradecemos a toda la gente que está activa con nosotros y pues bueno, agradecemos a Cristian Colacá, a Juliana Álvarez, ella es nuestra presidenta de jóvenes, un saludo a mi querida Yuli, también a Maggie Caiquichpe, algo así dice, perdón por ahí los apellidos medios raros. Ok, Alison, Aaron y Tendenza, aquí los chicos, un saludo. Gracias. También saludamos a Verita Tipán, quien pone: es bueno conocer cómo se debe actuar ante un caso, así a veces por ignorancia no se actúa o no se llega a las entidades correctas para actuar positivo. Me toca. De igual manera les recordamos que si tienen dudas, inquietudes, nos pueden dejar aquí en el chat que nosotros estamos muy pendientes. Ya. Y seguimos con nuestro segmento. Para continuar el día en conmemoración de la lucha contra la violencia sexual en aulas, en esta mañana hemos invitado a la doctora Luz Marina Sáenz. Tiene un certificado en psicología forense y una especialidad en neuropsicología. También es psicóloga clínica en nuestra querida ciudad de Ambato. Bienvenida. Muchas gracias. En esta hora saludo a todas las personas que en este momento están sintonizando este maravilloso proyecto de Generación Z. Felicitarles, chicos. Esta es la forma de poder llegar a hacer un poco, de alzar su voz en torno a las personas que no solamente han vivido la violencia sexual dentro de un aula, sino la violencia sexual ya sea de forma familiar, de forma callejera o de forma estudiantil. Yo hoy me solidarizo con todas esas personas que la han vivido. He sido oyente de muchísimos pacientes y ustedes, si me están escuchando, saben de lo que estoy hablando. Pero también me solidarizo con aquellos que no pueden alzar su voz porque en medio de la agresión sexual su vida fue aniquilada. Por ustedes, para su familia y para todas esas personas que constantemente luchan con una voz interna que se llama voz de suicidio, porque es la única manera de matar el dolor, hoy alzo mi voz por ti. Muchas gracias.
Muchas gracias, mi querida doctora. Bueno, tengo entendido que usted en este momento se encuentra en un proyecto construyendo familias sanas en el siglo XXI. ¡Qué hermosa labor! Mis felicitaciones. Coméntenos cómo prevenir la violencia sexual en estos tiempos tan difíciles. Sí, en este proyecto de Construyendo Familias Sanas nace de escuchar tanta violencia y tantas dificultades, conflictos familiares, y hemos querido, como Centro Médico de Especialidades LUTSI, unir nuestro granito de arena para poder ayudar a muchísimos chicos que les toca porque no tienen un lugar donde correr y tal vez no saben cómo poder salir de este hueco llamado violencia o abuso sexual. Entonces lo que hacemos es tratar de, a través del centro, de que las personas que vienen a buscar ayuda se pueda canalizar, ya sea con un organismo público, como mencionaba mi antecesora. Ese es el protocolo correcto, y todas las organizaciones estamos llamadas, no solamente públicas, sino que también privadas, a poder ayudar a estas personas que no pueden alzar su voz. En la segunda parte que me decía de cómo podríamos nosotros ayudarles a los chicos, yo creo que lo primero es tener una escucha empática, poder saber que debemos aprender a escuchar, y esta parte es fundamental, el hecho de no revictimizar. Y de propósito saludo a todos mis colegas psicólogos clínicos, que hoy se celebra también el Día del Psicólogo Clínico, y te animo a que no tengas miedo, porque ese es un punto, estimada Patricia, que muchas veces los profesionales de la salud mental somos amedrentados, y yo personalmente he sido amenazada con mis propios hijos por poner denuncias. Tuve un caso bastante fuerte donde esta persona se escapó a Chile y estuvo entre los más buscados, pero hoy sé que la justicia ecuatoriana alzó su voz, y sí, su madre luchó incansablemente y esta persona hoy está presa. Sin embargo, esto hizo que nosotros como familia hubiéramos vivido un momento súper tenso, pero hoy te quiero decir a ti que Luz Marina Sáenz no se cansa de luchar por esta parte tan difícil que nos cuesta mucho poder comprobarla cuando ya la parte médica, fisiológica, ya no hay residuos de un esperma, ya no hay la sintomatología física. Pues déjame decirte que hay una que no desaparece si no recibes ayuda, y es la parte psicológica. El hospital tiene un protocolo y una casa de acogida, pero lastimosamente a veces los profesionales, no actuamos de la forma correcta, y sí me ha llegado casos en donde ha sido cerrado por falta de pruebas, y sus padres a veces tienen esta cláusula que Fiscalía emite de que no pueden volver a reabrir el caso. Pero me alegra muchísimo por Paola y su madre de que hayan podido llegar hasta un organismo internacional. Así es, y en este momento hay un caso que la madre está incansablemente luchando, y déjeme decirle a ella que no deje de luchar. Paola es un caso de que sí se puede hacer algo diferente por nuestros niños, niñas, adolescentes que han vivido violencia sexual dentro de las aulas. Muchas veces cuando una persona sufre violencia y le dicen tienes que ir al psicólogo por todo eso, los papás muchas veces dicen no vayas porque eso es solo para locos. ¿Usted qué les diría a esas personas, a esos padres que muchas veces no les dejan pedir ayuda a los chicos, a los adolescentes, a los jóvenes, por el miedo a que les juzguen por ir a un psicólogo? Sí, mi querida Cami, eso es una realidad eminente, totalmente. Pero uno de los puntos claves es que si le cuesta mucho a tus padres llevarte a buscar ayuda, hay un organismo dentro del plantel educativo que es la parte como es el DESE. Ahí tenemos un grupo maravilloso de psicólogos educativos, y en algunos casos también cuentan con psicólogos clínicos. Ellos te van a canalizar hacia lo que es la parte de buscar una ayuda especializada en estos casos. Pero sí, lo primero que tenemos que hacer es dentro del plantel buscar a alguien. No calles la voz, pero es importante que dentro de este plantel haya este equipo multidisciplinario que son los que van a hablar con tus papás y les van a hacer entender, y yo llamo en esto una toma de conciencia, ¿no? De generar algo distinto, de que sí se puede vencer el abuso sexual. Entonces, el primer mito es vencer esta parte que el psicólogo es para los locos,
pero no estamos para los locos. Créame que podemos prevenir el alto índice de suicidio que tenemos. La gran cantidad de niñas que se suicidan es por abusos y violencia sexual. Mi querida doctora, sáquenos de una duda. ¿Es lo mismo abuso que violación sexual? Mi estimada Michelle, no es lo mismo. Nosotros hablamos de abuso sexual, todo acto que se hace en contra de la voluntad del niño, pero que no hay penetración a través de lo que son sus órganos o un objeto cortopunzante o algo por el estilo. Es decir, cuando alguien te mira, te intimida, te toca, te hace ver películas de pornografía, hace que escuches videos o cosas que no están dentro de, ¿no? Entonces, por ejemplo, tuve un caso hace muchos años en donde a 5 niñas de X plantel educativo había un profesor de X asignatura que les decía a las niñas de 5 años, o sea, nos hablan de niñas 5 años donde son tan inocentes, y les decía, a ver, si ustedes se dejan tocar, y sentaba a una niña en un atril donde había una virgen, o sea, para las niñas era un terror volver a acercarse a Dios porque decía, ¿cómo la virgen no me protegió? Entonces este profesor sentaba a las niñas a la una en el atril, mientras las otras 4 niñas tenían que observar. Entonces las 4 niñas callaron, pero hubo una que decidió alzar su voz, y cuando escuché del caso que una de sus mamás buscó ayuda, le canalicé hacia lo que es fiscalía y todo, y resulta que cuando se fue al plantel educativo, lo curioso era que nadie sabía ni cómo se llamaba el profesor. Entonces, cosas como estas son las que a veces hace que los padres sientan como que esta parte de impotencia. Y sí pudiera decir que la diferencia se trata en donde violación es cuando alguien somete a un niño o una niña o una persona en contra de su voluntad a tener relaciones sexuales, es decir, de parte íntima, donde hay penetración de cualquier tipo. Y en cambio el abuso es cuando alguien nos manosea, nos mira o nos obliga a hacer cosas o nos intimida que el niño o la persona no quiere hacer. Una de las campañas bastantes que nosotros hemos logrado llegar es mi cuerpo es mío, mi cuerpo es sagrado, nadie lo toca, nadie me obliga a hacer algo que yo no quiero, y que el niño grite, diga no y por favor pida ayuda, que hay muchísimos organismos como este, por ejemplo, ahora, que pueden ayudar a los niños a protegerse de lo que es el abuso sexual. Papitos muchas veces tienen miedo a hablar de este tema en casa. Es mentira que los niños que escuchan estos temas van a ser víctimas de abuso. Es al revés. Los niños que más saben sobre estos temas son los niños que logran hablar, son los niños que logran decir, mi voz está aquí, porque por lo general un abusador habla de decir, esto es un juego, vamos a jugar, vamos, ven, te voy a meter mi palito en tu rabito y juguemos, yo te doy un dulce, un chocolate, lo que sea. Entonces los papitos deben entablar este tema, abrirlo como mesa de conversación en sus casas para que nuestros niños no sean tocados y mucho menos violentados sexualmente. Las personas que sufren violencia, ¿en qué punto saben que necesitan un psicólogo? Las personas que sufren violencia deben, ¿en qué punto podrían saber? Yo creo que lo primero en este caso, Cami, es el que haya una voz que le pueda ayudar a estos niños. Por ejemplo, ha pasado muchas veces que a través de ustedes hicieron la vez pasada un programa y yo tuve la oportunidad de escuchar. Luego de ese programa que habían hecho ustedes, una niña se acercó a consulta y dice, yo vi algo del municipio y entonces yo quiero saber si yo estoy viviendo eso. Entonces, es una forma también el poder ayudarles a los chicos de esta manera, porque difícil es que alguien que está viviendo, al menos si es un niño de 4, 5, 8 años, los niños no saben, hasta más o menos 11 años donde los niños empiezan a escuchar sobre la parte sexual en los colegios, es en donde se dan cuenta que eso me pasó a mí, o sea, a mí mi abuelito me tocaba, a mí fulano me hacía, a mí no sé qué, pero es porque los niños escuchan. Entonces, un llamado también es al que lleguemos hacia esos niños, Cami, porque difícil que un niño se dé cuenta que está viviendo un abuso por su corta edad, ¿no? Su parte psicológica, todavía el niño no diferencia entre lo que es una violencia y esto. Cuando el niño llega a 11, 12 años,
En donde hay un cambio es en donde el niño dice, a mí me sucedió, a mí me hicieron esto, y decide alzar su voz. Pero entonces, como el niño tiene conductas, por ejemplo, disruptivas, que llamamos, en este caso conductas negativas, tiene bajas notas, no duerme, se orina en la cama, entonces los papitos dicen, no, este niño está mintiendo. Pero si tú notas como papá, sería en este caso, que tu niño tiene conductas, nosotros les llamamos en abuso sexual indicadores como tal, entonces te pongas alerta, porque hay cambios en los niños. Por ejemplo, si son niños que hablan, dejan de hablar. Si son niños que no hablan, empiezan a hablar mucho. Si son niños que tenían una interacción muy buena con el resto de su entorno, pues se vuelven niños completamente diferentes. Y si la víctima es amenazada y siente mucha frustración en ese momento, ¿qué puede hacer? Sí, lastimosamente ese es el punto clave de esta mañana, porque muchas veces la víctima se siente amenazada. Entonces, cuando está en el entorno, digamos, en este caso, en el entorno de su aula, el departamento del DS ha hecho en algunas instituciones como una caja, que es como un buzón. Entonces, la víctima puede hacerlo de una forma anónima, ¿no? O sea, acercarse de una forma anónima y decir, algo estoy viviendo, pero lo más importante es enseñar a nuestros niños a que ellos no callen. Y en un gran porcentaje, lastimosamente, el agresor, por así decirlo, es la persona que le debería brindar la ayuda al niño, ¿no? Por ejemplo, hace años yo llevé un caso en donde fue el psicólogo de X institución el que abusó sexualmente de 3 niñas. Y lastimosamente de las 3, solo una se acercó para buscar ayuda y el caso se llevó a fiscalía. Esta persona sí fue, se le comprobó los abusos y sí fue esta persona condenada. Pero la niña me decía, pero ¿cómo yo voy a hablar de que es un abuso si yo tenía ansiedad? Y esta persona me tenía que ayudar, doctora, porque la niña, succionaba su dedo y toda esta parte era lastimada porque tenía ansiedad. Entonces él le decía que para curarle la ansiedad, él iba a tener que tocar sus partes y hacer actos obscenos, el cual la niña pensaba que era normal, porque curiosamente esta niña también vivía abuso sexual. Entonces, decirles a los niños, niñas y papitos que nos escuchan, que hay un índice lastimosamente alto, que cuando el niño lo vive una vez, la estadística nos habla que hay la probabilidad de volverlo a vivir, porque el niño está en ese mismo círculo y por eso es importante no solamente la parte orgánica, médica, sino la parte psicológica para que nuestro niño pueda empezar a trabajar. Entonces, lo decía mi antecesora y es totalmente cierto, Fiscalía hace una parte en donde cuando se es condenado deben hacer como que reivindicar a la víctima, y parte de esto es que se le paga un tratamiento psicológico en donde uno como profesional presenta una factura detallada de todos los gastos, incluyendo la valoración psicológica. Pero hacerlo de forma anónima, número 1. Número 2, si notas que es el pastor, el psicólogo, el médico, quien quiera que sea, porque el abuso sexual lastimosamente se da en muchísimos ámbitos y más de lo que nosotros nos imaginamos, pero es bueno que los niños les instruyamos. O sea, yo soy de la parte de decir una psicoeducación desde casa, enseñarles a los niños para que ellos puedan hablar, porque y si el niño dice algo me está pasando, el niño puede hablarlo a través, como decir, a mi amigo le está pasando algo. Y enseguida el profesional, el profesor, quien quiera, está en la obligación de ayudar al niño. ¿Y estos casos en qué se da más, en las niñas o en los niños? Bueno, según la estadística, se da más en las niñas que en los niños en cuanto a lo que es en la parte estudiantil, ¿no? Bueno, y en la parte de hogares, pues se habla que se da más por un familiar muy cercano. Pero yo como profesional voy a decir algo un poco que no está escrito, pero en los niños también hay. Lo que pasa es que en las niñas es como que a la niña se le permite hablar, a la niña se le permite expresar sus emociones, ¿no? Pero, por ejemplo, me han llegado adultos, en donde un docente le ha tocado y él ya es una persona adulta, entró en un cuadro de depresión
y se le hace un test y se conversa con él y dice, doctor, ese cuando yo tenía 8 años, el profesor me llevaba al baño y me tocaba. O de pronto mis amigos, porque esa es otra, ¿no? Ahí a veces los niños, entre ellos aparentemente, hacen un juego a que te bajas el pantalón y te tocas tus partes y no sé qué, y bueno, y aparentemente es un juego para los niños, pero cuando esta persona crece, y este juego sí se da más en los niños varones, cuando este niño se convierte en un adulto y empieza a enfrentar crisis psicológicas, es como que todo eso, yo le llamo, se le vuelve como una revolticia, ¿no? O sea, todo se le revuelve a esa persona, y es ahí en donde toca empezar a trabajar desde su infancia, que el niño vivió también abuso. Pero la estadística nos habla que es un poco más en las niñas, pero yo no soy sesgada a los números, porque como profesionales uno escucha y a veces son estadísticas que no están realmente marcadas porque muchas voces están apagadas. Distinguida doctora, la respuesta de esta pregunta se la quiero dedicar a todos los adolescentes que nos escuchan y sobre todo a las chicas, como usted nos decía, que existen muchos más casos. Doctora, ¿cómo no caer en chantajes, amenazas y supuestas palabras bonitas, por llamarlos así, con un detrás, con maldad, por un agresor? Esa pregunta es muy bonita, ¿no? Detrás de todo abuso sexual hay un chantaje de por medio. O sea, la frase de cómo no caer, yo creo que en este caso es el hecho de educar a nuestros niños. O sea, quisiera que los padres de familia me escucharan. Instruye a tu hijo, enséñale, edúcale a que rompa la barrera del miedo, porque curiosamente los niños se hacen daño. El caso de Paola es un caso que fue visible, pero yo conozco muchos casos que fueron apagados y yo trabajo con su familia, ¿no? Tuve el caso bastante fuerte de una niña de 12 años que se mató y dejó una carta, y en su carta la niña le decía a sus padres: tuve tanto miedo a que ustedes me castiguen porque el profesor me tocaba y nadie me iba a creer. El profesor me decía que si no me tocaba, entonces yo no podía pasar el año. Y como yo no soy buena en matemática, ¿no? Porque detrás de esto también hay un problema que los niños tienen a veces problemas de matemáticas, problemas de lectura, problemas de escritura, o son niños muy inquietos, ¿no? Entonces, este tipo de niños, por lo general, sus padres dicen, no, es que él siempre miente, es que él siempre esto. Entonces, es ante todo, créele a tu hijo, o sea, créele a tu hijo. Ese es el punto clave, creerle a tu hijo y empezar a mantener una comunicación asertiva, una escucha empática. No juzgues al niño, o sea, hay casos donde uno como profesional tiene que ayudarle al niño a romper esa barrera entre su papá y él. Entre ahorita, justo antes de venir acá, un adolescente le digo, voy a hacer una terapia familiar en donde papá te va a pedir perdón, vas, y ella me decía, no quiero, o sea, no quiero, doctora, y no quiero. O sea, es bastante difícil porque se ha cortado la comunicación. Y no es una regla rajatabla, pero sí pudiéramos decir que donde hay hogares conflictivos, disfuncionales, tenemos un factor que podría ser un riesgo para que nuestros niños busquen afecto en otro lugar. Pero ante todo, el niño debe saber que bajo ningún parámetro, así sea que le dé dulces, chocolates, le compre cosas, nadie tiene derecho de tocar tu cuerpo. Tú puedes alzar tu voz, álzala. Este es un medio para que los niños puedan decir que su voz es escuchada. Habemos profesionales que te vamos a creer, créeme que sí, y vamos a defenderte. Anteriormente le escuchaba que muchas veces no se habla por vergüenza, pero también a veces se habla a los papás y los papás no hablan por vergüenza o por las apariencias que tenga con uno mismo. ¿Cómo se le podría ayudar en ese caso a la persona que sufre violencia? Sí, digamos que si la persona viene, en este caso, viene hacia mi consulta, y yo lo que suelo hacer es decirle, si usted no pone una denuncia y si usted no tiene el hecho de poder cortar esta situación, lastimosamente yo me niego a ayudarle a esa persona. ¿Por qué? Porque a veces no, casi un gran porcentaje, Cami, cuando los papitos se niegan a denunciar o a buscar ayuda,
es porque el abuso está ahí constantemente, ¿no? Y el niño está viviendo esta parte. Entonces, siempre es como que uno debe condicionarle a los papitos de que por favor busquen ayuda, porque si no se busca ayuda, ¿cómo solucionamos el problema? Entonces muchas veces es esta parte del etiquetaje, ¿no? Y la revictimización, es que doctora, voy a salir en los periódicos, doctora, a la fiscalía le van a hacer preguntas a mi hija. No importa, créeme que todo eso es menos doloroso a que la criatura calle este abuso y lo siga viviendo constantemente. Muchas gracias, doctora, por su aporte. ¿Algún contacto, algo donde podamos comunicarnos con usted? Muchas gracias. Bueno, a todas las personas que en este momento nos están sintonizando, si les gustaría saber dónde nos encuentran, bueno, primero síganos en nuestra página, que a propósito estamos también retransmitiendo ahorita en vivo, es en Lutzi Medical Group, y nosotros estamos ubicados en el pasaje Rodó 0112 entre Sucre y Ceballos, frente a la pizzería La Cigarra de aquí de Ambato. Puede comunicarse al 0987-006870. Antes de despedirme, yo quisiera solidarizarme con todas esos papitos y mamitas que yo sé que han vivido abuso sexual en la infancia, pero que sobre todo en sus hijos se les ha repetido. Quiero saludar a alguien que no voy a decir su nombre, pero el cual en este momento estamos saliendo con su hija de un abuso sexual que Fiscalía le cerró 2 veces el caso, y decirle que su niña ahora está mejor y este es el tiempo de que ella también pueda seguir sanando sus heridas. Un abrazo para ella y para todos esos niños que sus voces fueron apagadas por una violencia sexual. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querida doctora. Es momento de nuestro segundo corte comercial. Y no se olviden de seguir conectados con nosotros, somos Generación Z y ahora vamos con la canción Major Lazer, Light It Up. Inicio de espacio publicitario. Demo, comunicando derechos. Hay cosas en la vida que puedes elegir, como los colores de la ropa que usarás mañana, o si caminas por la vereda o la vía. Pero no puedes decidir sobre la creación. No puedes decidir sobre cómo serán tus hijos. Solo Dios sabe el por qué y cómo es criar un hijo diferente. Solo Dios sabe cómo cuesta renunciar a tus estudios, tu familia, a tu vida y dedicarte 12 años a sacar a ese hijo adelante. El esfuerzo, las lágrimas, el sacrificio infinito solo para ver a tu hijo estable. Solo Dios conoce los corazones de los padres que tenemos un niño con discapacidad y solo Dios sabrá recompensarlo. El amanecer se vuelve lejano, la lluvia acompaña nuestra soledad, las fuerzas van menguando, recorrimos un largo camino y ahora solo recordamos nuestros sueños tras la pantalla de un televisor. Las imágenes se vuelven difusas, pero los recuerdos no dejan de golpear cuando extrañamos a los que más amamos porque nos olvidaron. Pedimos dignidad, que nos pare un bus, acceso a la salud pública, una jubilación digna. Soy adulta mayor, la tercera y última edad. No me dejes recorrer sola el último trayecto de la vida.
deben ser escuchadas. Fin de espacio publicitario. Trabajamos por tus derechos. Resumirlas y para que puedan hacerme preguntas referente a esto. Yo ahora tengo ya 24 años, pero cuando tenía 15 años fui violentada sexualmente por un profesor de mi colegio cuando yo estaba en primero de bachillerato. Digamos que el caso como tal entró como estupro, que estupro es a como el COIP, el Código Integral Penal, nos dice que es una relación sexual de una persona adulta con una persona entre los 14 hasta los 17 años. Ya no constituyó como una violación, sino como estupro. El lío, todo lo que pasó, yo me callé por un año, tuve intentos de suicidio durante ese año y a los 16 años yo decido contar mi historia porque llegué a un punto en el que yo ya no podía más con todo lo que estaba pasando porque él siguió siendo mi docente en el colegio y en donde él empezó a digamos ya acosarme, pasó del abuso al acoso en el tema de ponerme bajas calificaciones, el tema del chantaje que entre Patti y también la doctora Luz Marina han empezado a comentar, sí pasó eso y al año yo decido contarle a mi mamá, se empezó la denuncia, pero lastimosamente el ideal de cómo funciona el sistema judicial no es verdad. Solo en un día y en el poquito tiempo que yo me demoré entre la fiscalía y la junta porque no sabían dónde recibir la denuncia al no ser un delito que pasó en ese momento, sino con un año anterior, la fiscalía, empezando por el guardia, hasta que yo llegué al fiscal, que era el que iba a tomar mi versión, conté a 10 personas lo que me pasó. Y eso se llama revictimización. Y yo en ese punto no supe, porque solo me decía el guardia, pero ¿qué pasó? Para yo poder dirigirle, y luego a recepción, y luego al secretario, y luego al tercer piso, y no es aquí, vaya a otro lugar. Tuve que contar a 10 personas ese día. Tuvieron que hacerme el peritaje, pero no en el hospital, porque no era un caso que pasó en ese momento. Me mandaron con una doctora aparte. Lastimosamente, no sé qué pasó ese día, pero la doctora se olvida de pedirle a mi mami que firme el documento y esa fue una de las razones para que pase lo que les voy a contar después. Pero en este sentido se hace la denuncia, empezó las investigaciones, me emitieron la boleta de auxilio, o se supone que me emitieron la boleta de auxilio, la cual nunca me la entregaron. Yo nunca tuve acceso a ese documento, tuve una copia en el año 2018 y yo denuncié en el año 2013. Cuando yo termino de pasar, digamos, la primera fase, el fiscal lo que hizo fue ofrecerme dinero, porque la otra parte estaba ofreciendo $10,000, y el fiscal lo primero que dijo es, te ofrezco, y la otra parte está ofreciendo $10,000 para un tratamiento psicológico porque va a ser lo mejor para ti. Mi mamá tuvo una decaída en su salud, estas noticias no son fáciles, y el hecho de que el mismo sistema empiece a manipular y ser corrupto fue lo que no permitió que el caso prosiga como se debe. En primera instancia fue sobreseído, básicamente dijeron no existe elementos suficientes para nosotros culparlo, pero yo creo mucho en Dios y creo en la justicia que viene desde el cielo, y por una mala repartición del dinero que se había prometido, el fiscal decide ya tomar acciones y decir nos vamos a la corte provincial. Pero esto venía pasando por muchos años y lastimosamente en este periodo yo no podía salir de casa. La policía, que era quien custodiaba o tiene el programa de víctimas y testigos protegidos, en vez de protegerme,
me acosaban también, en el sentido que una vez yo salí por rentar un disfraz para un evento del colegio y mi celular entró en cadena de custodia, yo no tenía cómo comunicarme con mis papás, pero ellos sabían que yo iba a hacer eso. La policía le llamó a mi mamá a decirle, ¿cómo quiere que defendamos a su hija o le creamos que ha sido violentada por su profesor si ella misma acaba de salir con un chico de su casa y está vestida así y se va a tal lugar? Y me habían estado siguiendo todo el día y yo sin siquiera saberlo. Ahí va el tema de ni siquiera nos creen. Es que no nos creen porque la justicia está empecinada en tal vez ya no dar más trabajos a su fiscal y en que pase sentado en el escritorio en vez de creer a las víctimas. Antes yo no tenía conocimiento de nada legal y lo único que hice fue dejar que todo vaya fluyendo, y cuando el caso en primera instancia queda sobreseído, la institución no hizo nada. Mis padres eran los únicos que intentaban cuidarme, tuve que cerrarme la cuenta de Face, cambiar número de teléfono. El señor profesor que me violentó le gustaba estar rondando mi casa y no había quien le pueda detener a él que no esté rondando mi casa. El daño psicológico a mí y a mi familia fue lo que nos perjudicó más, y pasar encerrada mucho tiempo sin poder salir, como ya las personas de segundo de bachillerato y tercero de bachillerato que generalmente salimos, y los paseos y las reuniones en grupo, yo no podía hacerlo. Lastimosamente el caso ya para la Corte Provincial deciden dictar una medida cautelar, que era que el señor no pueda salir del país y presentarse cada cierto tiempo frente a un juez, pero eso no era suficiente. No sabemos cómo, mi mami tiene más entendido este caso porque a la edad en la que yo estaba, vivirlo era bastante complejo y no entender lo que estaba pasando. Yo solo iba sabiendo, o hasta ahora sé partes que mi mami me ha contado, pero en un punto a él deciden emitirle una boleta de captura preventiva para poder iniciar el proceso ya del juicio, y el señor decide huir. Pasan muchos años, mis sueños y todo lo que yo quise hacer, tenía una beca ya para irme fuera del país, estudiar lo que yo quería, no pudo hacerse. Tuve que quedarme aquí, ni siquiera salir de la ciudad para poder estudiar aquí, y en ese punto, muchos años después, me entero que él se casó con una chica que era mi compañera del colegio y estaba aquí en la ciudad. La boleta de captura se demoró muchísimo tiempo solo en emitirse y 10 meses en subirse al sistema. Y eso fue una falencia del Estado, no era mía. A la final, cuando localizamos el lugar donde estaba, y no fue porque lo buscáramos, sino porque fue por coincidencia que lo encontramos, lo lograron capturar. El acoso nuevamente de la familia de él y de la nueva familia que era de la esposa hacia nosotros, hacia llamarnos, estarnos amedrentando, fue lo que ocasionó que yo en mi salud mental tenga una inestabilidad tremenda. Yo ya estaba en la universidad y nuevamente el tema de lo que hablábamos hace un rato, o sea, la única salida que existe en este momento cuando uno está llevando todo esto es el suicidio. Parece el único camino, pero encontré muchas personas que me ayudaron y me apoyaron a entender que esto, yo no tenía que preguntarme el por qué me pasó, sino el para qué. A la final tuvimos la audiencia. Yo a este señor por muchos años yo no le vi o no supe nada de él. En la audiencia tuvieron que poner un biombo para yo no poder ver. Se hizo la audiencia con un tribunal que él había querido poner, pero no lo logró. Le dictaron sentencia por el caso de estupro solamente de 3 años, a pesar del daño y de todo lo que se demostró, solamente de 3 años. Él, estando 3 o 4 meses en la cárcel, hacen la apelación y su abogado decide decir lo siguiente, que en todas las fojas, porque son como 3 cuerpos, lo de mi caso, que son unas carpetas enormes, que yo no he dicho mi edad y las mujeres mentimos sobre la edad. Entonces, como yo no dije mi edad, entonces no saben dentro de qué delito debería constituir mi caso. Lo segundo, y lo que les comenté al inicio, es que la doctora ginecóloga no le pidió a mi mamá que firmara la autorización para hacerme el chequeo médico. Entonces, eso constituía en que la prueba médica que se hizo no era legal. Y a la final dijeron que no es verdad todo lo que ha pasado y lastimosamente el país sufrió una transformación entre el Código Penal anterior y el COIP nuevo. Entonces, las leyes en un punto llegan a beneficiar más al victimario que a la víctima
y se apegaron a un principio en el que ese principio era el de favorar al victimario a una de las leyes que más le convenga, y se apegaron a la que en un tiempo más corto ya prescribía el caso. Lastimosamente mi caso en el año 2018 prescribió. Ese día mi mamá me llamó y te dijo: te vas a la casa y te encierras porque acaba de salir libre este señor. El juez lo único que dictó dentro de su sentencia, porque cuando le mandaron preso había una cantidad de dinero que él tenía que pagarme en supuesta reparación. Al prescribir el caso, lo que hicieron fue en el documento escribir que esta decisión no afectará a la víctima y se le retira toda la parte de reparación que se había supuesto para mí. Me quitaron del sistema de protección de víctimas, que al final nunca fue un sistema de protección, más bien era de acoso, y simplemente me dejaron en la indefensión, sin psicólogo, sin nada. Lo que vino después fue que en Ecuador explotó en los casos de abuso sexual dentro de las escuelas. Más allá del caso de Paola, hubo uno que se conoció muchísimo, que era el caso de Ampetra. A 43 niños un profesor los violentó y la asamblea decidió tomar este caso para poder analizarlo. Mis papás decidieron llevar este caso, mi caso a la asamblea, y después de analizar más de 350 denuncias que llegaron a esta comisión de la asamblea, fueron 8 casos los emblemáticos, uno de estos los míos, junto con Ampetra, junto con un caso de una institución en Guayaquil y otra en Imbabura, en donde era violencia netamente en las aulas. Lo que se hizo fue generar, después de un año, un informe en donde este informe encontraba culpable a cada una de las instituciones y ministerios que tiene el Estado, porque todos han fallado, empezando por el Ministerio de Finanzas, en donde nos decían que no hay dinero para más psicólogos, no hay dinero para más fiscales, para unidades especializadas. Hablaba mucho que hay una cámara de Gesell, jamás la llegué a conocer yo. La entrevista me la hicieron en la oficina del fiscal, en donde entraba y salía gente. Y por cortarles el caso, porque es bastante largo, son 8 años que venimos luchando. A la final, ahorita el caso, después de mucho tiempo y después de que la comisión analizó mi caso en específico, porque a diferencia del caso Ampetra, en donde se le encontró al culpable y ya tiene sentencias o varias sentencias por el caso que hizo contra los niños, en mi caso, al prescribir en este punto, y lo que hablaba Pati hace un momento, el principio de la superioridad de los niños ante cualquier cosa no se respetó, y en este punto mi caso como tal está ya en la Corte Constitucional del Ecuador, que es la máxima instancia aquí en Ecuador, en donde si la Corte no falla a favor de mi caso, no por la persona que cometió el delito, sino por todas las cosas que a mí me hizo el Estado, así como a Paola Guzmán, así como a los chicos de Ampetra y así como muchos casos más, si el Estado no responde, el próximo paso sí es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esperamos que tal vez ahí el Ecuador ya responda de mejor manera frente no solo a mí, sino al resto. Muchas gracias. Ahí sí, las preguntas. Wow, qué historia. Estoy en shock, todavía no lo analizo bien. Ajá, estoy analizando. Bueno, mujer valiente, creo que aquí todos admiramos tu valentía. Bueno, ¿cómo haces, mujer valiente, nuevamente para luchar con ese recuerdo que vive ahí? ¿Cómo hago esto? Lo que estoy aquí y lo que trato de hacer con muchas personas es que yo, después de un tiempo, y en el 2019, después de la Comisión Ampetra, que yo conocí a las víctimas de los casos, dije, no soy la única, y este es el rostro del resto de las víctimas, y no tenemos un letrero que dice yo fui abusada o fui violada. Me di cuenta que podía salir adelante porque había casos de personas que lo pasaron desde más chicos y que ya son más adultos, y dije, puedo salir adelante. Se me ocurrió la idea de crear un colectivo aquí en Ambato que ayude a estas víctimas, y el colectivo que tengo y que ya vamos funcionando casi para 3 años es el colectivo Valientes, en donde apoyamos a más víctimas. A la final, tal vez mi caso se vaya a perder un poco si no logramos llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
pero sí quiero poder ayudar a más personas. Me he fortalecido en poder ayudar y el colectivo junto con otras fundaciones hemos sacado ya algunos casos y para muestra de ello en La Tacunga tuvimos un caso de una estudiante de la FAE que su instructor la violó y la torturó. Le dieron pena máxima que es la de 22 años con 4 meses a este señor. Entonces fue lograr esto desde mi experiencia y decir, esto tienes que hacer en las instituciones y esto no puedes permitir que te hagan. Creo que me ha fortalecido poder ayudar y estar en espacios como estos, contando mi historia, porque solo así las personas entienden que no es una historia que pasa en otra provincia, en otra ciudad o en una telenovela, pasa en lugares tan cercanos y como Cami decía ayer, pasa hasta en los mejores colegios porque no fue en un colegio barato, fue uno de los más caros que tiene la ciudad de Ambato. Mi querida Eve, ¿tú crees que esto que viviste te ayudó a ser la persona que eres ahora? Sí, definitivamente. Yo justo el día antes de ayer estuve en Quito en un foro, hablábamos sobre el tema de la juventud, pero haber llegado a este espacio, haber llegado incluso a estar en la asamblea, es por lo que me pasó. Y de cierta manera, y aunque suene irónico, si no me hubiese pasado esto, no estuviera hablando de esto y no estuviera tan empática con este tema. Entonces, a la final, gracias por haberme hecho eso, porque si no, no estuviera sentada donde estoy. Creo que sí puedo decir que es el culpable de haberme hecho esto, pero le saqué el lado bueno, porque pasa como con Paola, que el suicidio es una de las salidas, que muchas veces sí pasa, cómo lidiar con el recuerdo. Lastimosamente hace 2 semanas le llegué a ver caminando en el centro de aquí de la ciudad, después de salir del trabajo, y cómo la justicia no prevé que yo me puedo llegar a encontrar con él. Hay muchos mecanismos y en otros países en donde se ponen unos chips para que estas 2 personas no se lleguen a topar o encontrar en un radio de influencia. Lastimosamente le vi pasando cerquita mío en la vereda de la calle, y la justicia aún no sabe cómo actuar frente a eso. Que si yo les digo ahorita me va a decir es que es un caso particular, pero pasa mucho y lidiar con esto requiere de ayuda psicológica también, que hablábamos hace un momento. Es importante buscar la ayuda necesaria. A veces puede ser la parte religiosa también uno de los lugares en donde uno puede llegar y decir, Dios, la iglesia, la parte espiritual se cura y se sana, pero la marca que queda, no la física, porque cicatriz tal vez no, pero la marca que queda sí necesita de atención psicológica, de alguien experto que nos diga cómo lidiar con esto, porque tengo problemas de ansiedad, tengo episodios de ataques de ansiedad y de pánico por todo esto que pasa. Y no está mal decirlo, y no está mal decirlo en público. Hay que reconocer que tenemos estos problemas y que necesitamos ayuda, porque no estamos locos, solo está pasando algo con nosotros que necesitamos ayuda. ¿Cuánta sanción le dieron al agresor? A mi agresor le dieron 3 años, nada más. Él estuvo en la cárcel 4 meses. Y se espera que si la Corte Constitucional aquí falla a favor de mi caso, regrese a donde dijeron que había prescrito. Entonces él terminara de estar 2 años con 8 meses, con 7 meses más o menos. Él tiene que cumplir solo 3 años de pena. Que 3 años ni el dinero que supuestamente el juez dijo que iba para mi reparación puede reparar realmente, porque no existe una cantidad de dinero que pueda resarcir los daños. Y como lo dijo Petita Albarracín, no hay dinero ni poder humano que le regrese a Paola la vida, y pues a mí no hay dinero que me regrese al Estado antes de que me haya pasado esto. Entonces ahora te sientes mejor sin estar con esa violencia. Te puedo decir que en un punto he logrado salir adelante, pero no todas las personas que hemos sufrido de esta violencia pueden estar tal vez como yo. Cada uno tiene un proceso para poder pasarlo. ¿Me siento mejor? Sí, porque como les digo, he encontrado otra manera de canalizar lo que me pasó y más bien ayudar a otras personas. Pero la cosa es que no todas las personas somos así. La resiliencia es diferente en cada una. Y muchas todavía se consideran víctimas. Yo me considero sobreviviente, porque sobreviví al caso de violencia sexual y sobreviví a todas las injusticias del Estado. ¿Me siento mejor? Sí, estoy en un punto de mi vida que
he encontrado ciertas cosas que me hacen feliz, pero como les digo, hace 2 semanas verle, después de tantos años de no verle, sí fue un impacto y generalmente causa ese impacto cuando a él es la segunda vez que le veo después del caso y a la esposa, o no sé si sigan casados, le he visto igual 2 veces y en ese momento yo me quedo paralizada. Pero después trato de salir adelante. ¿En qué punto tú dijiste, hasta aquí llegué y tengo que hablar? Cuando después de intentar varias veces suicidarme y fracasar en el intento, que agradezco haber fracasado en el intento, después de... Nosotros también. Después de darme cuenta que no era vida lo que estaba teniendo, de que yo en el colegio no salía al receso por no encontrarme con él, me di cuenta que algo estaba pasando mal en mi vida, pero fue una persona, fue la psicóloga del colegio, que injustamente la despidieron después, pero fue ella quien, y vamos a decirlo como todos lo conocemos, me aplicó la psicológica porque ella solo me dijo, yo ya sé qué está pasando, y yo no, ¿de qué? Yo ya sé qué pasó, de qué, lo que te pasó, yo ya sé, y yo, ¿de qué? Y me hizo decirle todo, y dijo, sí, yo ya sabía, ella trató de no sorprenderse, se inmutó y dijo, sí, yo ya sabía eso, tú tranquila, yo voy a decir que como supuestamente el profesor dijo que yo me portaba mal en clases de él, que ella iba a hacer la parte psicológica, a trabajar conmigo porque estoy súper indisciplinada, que no era verdad. Entonces ella, en las clases que me tocaba con él, ya me sacaba y ahí yo podía ir recién al receso, a comer o al baño porque yo trataba de no salir del curso. Entonces ella fue la que me dijo, ¿por qué no cuentas? Y dije, no, es que me da miedo, pasa esto, lo que decía Luz Marina hace un momento. Yo tenía miedo de decirles a mis papás porque me vayan a castigar y me vayan a pegar. Pero llegó un día, mi mamá por mucho tiempo, porque como que el caso medio se descubrió un tiempo, pero él lo negó todo y por el miedo que yo tenía y las amenazas yo tampoco conté qué fue lo que realmente pasó. Yo solo dije, sí, es que me llevaba con él, me daba clases particulares por tal o cual razón, que no era cierto. A la final cuando mi mamá siempre decía, no es cierto que pasó algo más, y yo, no mami, no pasó, no mami, no pasó. Un año después de lo que sucedió, estábamos lavando, creo, la ropa, y me dijo, no es cierto que pasó algo. Y yo ya no dije nada, solo me quedé callada. Y me dijo, ok, no pasa nada, ya entendí. Mi mamá le había contado a mi papá. Y fue el peor fin de semana de sus vidas haberse callado y saber qué van a hacer. Hasta que, digamos, eso pasó un viernes. El domingo en la noche mi papá le dijo, Evelyn, cuando dice Evelyn, dije, híjole, ya algo pasó y me van a castigar. Subí al cuarto y ellos en la cama me dijeron, ya sabemos todo. Y yo solo di pasos hacia atrás porque dije, ya me va a caer o me van a lanzar algo encima. Hasta que me choqué contra el closet y me dijo, tranquila, no te vamos a hacer nada a ti. Vamos a buscar la manera de cómo se hacen estas cosas. Y el problema es el desconocimiento. Mis papás solo dijeron, vamos a ir a la institución. Yo le conté a la psicóloga y a mi mamá le conté un mes después. La institución y la rectora del colegio supo todo ese mes y no hizo nada. Incluso se inició un proceso contra la institución que en este punto debería estar cerrada, pero lastimosamente el factor dinero hace que las injusticias sigan prevaleciendo. La institución hizo como si nada. ¿Alguna recomendación? Dejen hacerme una pregunta ya. Okay. Dime. ¿Qué sientes al recordar lo que te ha pasado años atrás? ¿Qué siento? Yo creo que hay 2 momentos en este caso en mi vida. La parte que pasó con él y la parte que pasó con el Estado, o sea, desde que yo denuncié. La parte que hablo del Estado me hace tener iras, porque de verdad es molesto que a pesar de que hay protocolos, hay rutas y que hay casos de años anteriores y se trata de tener como que el conocimiento, las instituciones no hicieron nada y lo único que ofrecían era dinero y dinero. Ahí me siento con ira. Ahora, cuando recuerdo la parte que pasó con él, esa es la que sí me afecta, esa es la que todavía yo trabajo en terapia o conmigo misma en tratar de olvidar. Pero es imposible. Nadie puede borrar cassette y decir esta parte de mi vida. Sí se suprimen recuerdos muchas veces, pero tengo una psicóloga dentro del colectivo que una vez me dijo, van a haber colores, van a haber olores, van a haber, no sé, alguna cosa que te va a recordar. Y me ha pasado mucho que cuando hay alguna cosa insignificante como el color, no sé qué,
se me viene a la mente, o una frase que alguien me diga se me viene a la mente porque él me dijo en ese momento. Y es bastante difícil lidiar con eso, pero no imposible. La parte psicológica ayuda bastante. Sabemos que eres parte de un colectivo, Evelyn. Cuéntanos cómo nació la idea y nosotros, en caso de sufrir violencia o algo, ¿cómo podríamos acudir a ustedes para que nos ayuden? Ya, el colectivo nace después de este tema de la asamblea en que ¿qué puedo hacer? Y en el sentido en que estamos concentrados todavía en que los adultos manejen estos temas y no, primero no las propias víctimas y no las personas que hemos pasado por esto. Entonces yo, al tener justo 21 años, conversé con mi mamá y le dije, ok, ya soy legal aquí y en otros países, puedo hacerle frente a esto, no sé cómo, quiero hacer un evento para hablar de esto porque es importante que la gente conozca. Hice un pequeño evento en mi universidad hablando de esto con todos los estudiantes de psicología psicología y derecho. Hablamos del tema y mucha gente al final venía y me decía, ¿en dónde firmo para ser parte de tu grupo? Y yo, es que no tengo grupo, soy yo solita. Y ahí nació la idea de, la gente busca un grupo donde apoyarse. Y somos solo jóvenes, somos Jonathan Sancho, que es ahora el vicepresidente del Pleno, es vicepresidente del colectivo. Otro amigo con quien yo inicié está en La Tacunga y si está viendo esto, pues le mando un saludo a Eric, que fue, hagámoslo. Y a pesar de no ser víctimas, creyeron en mí y en la idea de poder ayudar a más personas. Nosotros, ¿qué hacemos? Cuando conocemos un caso, ayudamos redirigiendo a las instituciones necesarias y estar ahí de pie diciendo esto sí se hace y esto no, y exija que le hagan la entrevista en cámara de GESE y pida algo especializado, porque en este tiempo hemos recibido 2 casos de niños con discapacidad y el sistema no está adecuado todavía para las entrevistas a personas con discapacidad. Entonces la lucha ha ido ahí, pero la respuesta es no hay dinero para contratar, no hay dinero, búsquense ustedes aparte. La entrevista para un niño con síndrome de Down presuntamente abusado por un familiar y que la psicóloga ahí dice que no puede tomarle la versión porque no le entiende cómo habla y nosotros quisimos que se haga por otro medio, dijeron no, solo es la entrevista hablada, si no, no. Nos costaba $1,000 conseguir la parte, entonces estuvimos gestionando, pero pasa mucho que la gente se desilusiona. Dice, ya estamos cansados, esto toma tiempo, mejor ahí lo dejo. Y sí es verdad, a Petita le tomó 18 años, a mí ya me va tomando 8 y pues todavía la lucha está de largo. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy y les tenemos una sorpresa. El día jueves cumplió nuestra querida amiga Michelle años, así que ¡feliz cumpleaños! Oh. Dime qué monúsculo. Espérate. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz. ¡Bravo! Bien. Los quiero. Los quiero muchísimo. Gracias por el lindo gesto a todos. Pues bueno, el programa ha llegado a su recta final, como lo dijeron. Somos Generación Z y aquí con ustedes todos los jueves de 2 a 4 p.m. Recuerden sintonizarnos a través del Facebook como en la página Demo Comunicando Derechos o a través de www.cspda.ambato.gov.es. ¡Woo! Y nos despedimos. ¡Bravo!